Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria. Y en esta ocasión tenemos un invitado para hablar de un tema muy importante y muy vigente que actualmente nos preocupa a los que somos universitarios. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la formación profesional de los futuros profesionales que darán servicio a esta sociedad. Y hemos invitado para ese tema a un experto en ello. Él es Julio César Alvarado, que tiene una formación de psicólogo, una maestría en cuerpo y salud, Sí. y es doctorado ya en estudios interdisciplinarios del cuerpo. Y es un terapeuta que da talleres, cursos, y es profesor de la universidad en la FES Iztacala. Sí. Entonces, Julio César tiene una trayectoria de interés sobre este proceso formativo de los estudiantes. Una cosa que nos preocupa mucho a todos los que trabajamos ahí en esas instituciones es cuál es el futuro de estos profesionales y qué es, cómo entender este proceso, ¿no? Bien, pues bienvenido al programa, Julio. Y pues, ¿quién es Julio César Alvarado? Sí. ¿Quién es? Muchas gracias, maestro. Bueno, primero, ¿no? Sí. Y bueno, yo soy Julio. Creo que como elegir el tema, ¿no? O lo que me llevó ahorita a estar aquí, ¿no? Que creo que eso es un lugar muy importante, ¿no? Pues era un interés, maestro, que yo creo que desde que me sentí perdido, desde que era pequeño, pues me lleva a buscar opciones, maestro. Y yo sentía como una necesidad, como de encontrar un lugar, un espacio, ¿no? Usted lo llama asidero, ¿no? Y yo creo que lo pude encontrar como en un lugar que era conflictivo, que era la escuela, maestro. Porque era como me gustaba aprender, pero a veces el proceso de aprender era un poco a empujones o todavía lo sigue siendo hasta cierto punto. Pero yo creo que eso me caracteriza, ¿no? O sea, disfruto mucho estar en la escuela, ¿no? Si puedo decir quién soy, es eso, ¿no? Parte de lo que me gusta hacer, me apasiona, ¿no? ¿Te metiste a ser docente por esta pasión? Sí. Por formar a otros, Sí, por maestro. aprender también. Así es. Ok, pero ¿cómo tocas el tema? ¿Cómo te toca el tema? Porque vamos a poner lo Sí, que te maestro. tocó, ¿no? Claro. Va Julio aprendiendo y ¡chin! Te tocó Sí. el tema de la formación. ¿Por qué? ¿Viste algún problema? ¿Viste algo en ti que dijo, hacía falta esto, falta aquello? Y ahora con las nuevas generaciones, dices tú, se necesita algo. Sí, maestro. Yo creo que era como... Bueno, yo lo vi de varias formas, ¿no? Creo que al inicio, cuando me titulé maestro de la licenciatura, me costó ubicarme, como de saber hacia dónde, ¿no? Dicen por ahí, nunca creí llegar tan lejos, ¿no? Ya cuando uno termina y concluye, y después ya no había proyecto, era como de, ¿y ahora para dónde? Y justo como apareció, ¿no? En ese momento, yo creo que me lo pregunté a mí mismo, estaba yo esperando a una maestra para que me revisara mi tesis, y me pregunté eso, y de repente apareció la respuesta, ¿no? La primera era seguirme formando, y la segunda era, pues, dar clases, ¿no? Nunca lo había pensado, nunca estaba en mi radar, ¿no? Hasta ese momento apareció, y lo lancé. Yo dije, bueno, pues, no creí que fuera posible, ¿no? O sea, lo vi muy lejano, o como si faltara mucho tiempo. Y en realidad fue muy rápido ese proceso. Posteriormente a eso entré a creo que fue primero a una secundaria, después a una preparatoria. Eran escuelas privadas y tuve la oportunidad, ¿no? De entrar a trabajar. A pesar de que no tenía experiencia docente ni nada, me dieron la oportunidad. Y no era lo que quería en realidad, ¿no? O sea, dije, bueno, pues voy a entrar, ¿no? Porque me dieron clases de inglés, me dieron clases de otra cosa y no era psicología, ¿no? En lo que estaba yo formado. Entonces, pues lo acepté, dije, es trabajo, o sea, no lo voy a rechazar, ¿no? Sí. Entonces lo acepté y de hecho eso me ayudó mucho, o sea, tener esa experiencia, tener contacto con los adolescentes, ¿no? De la secundaria o los ya más grandes de la preparatoria, me ayudó a entender cosas de mí también, ¿no? Y eso me llevó después, ¿no? Hacia la universidad, cuando se abrió el espacio en la universidad. Creo que fue pues muy gratificante, ¿no? Fue muy emocionante, porque justo era lo que yo quería, ¿no? O sea, era el espacio que yo quería. Y eso me llevó a ver justo cuáles eran las necesidades, ¿no? Que yo encontraba. Porque al final me acababa de formar, o sea, prácticamente terminé, me tardé 2 años y regresé a la escuela. Y ahí es en donde me ubiqué y dije, estuve ya de los dos lados, ¿no? Como estudiante y ahora como profesor. Y encontraba deficiencias en la formación, ¿no? O sea, que hay como una deficiencia en cuanto a que la psicología o la forma en la que se enseña está muy lejos de la realidad. O sea, se hace una psicología académica mientras afuera los problemas siguen, ¿no? O sea, es como si fuera una burbuja.
Así es. Estamos en una burbujita y acá la vida está chida, Sí. muy bien. Y allá afuera todo el mundo se está dando con todo. Así es, sí, sí. Y entonces, ¿qué dijiste? Esto no corresponde con la realidad, ni con lo que están, ni lo que piensan los chavos. Así es. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué te planteaste? Bueno, ahí hubo como una necesidad de buscar opciones, ¿no? Ujú. Y las opciones que se encontraban siempre iban hacia el cuerpo. O sea, no había otra posibilidad, ¿no? Era algo que siempre les comentaba, les he dicho a los estudiantes, o sea, de la psicología que tenemos actualmente en México, los años que se llevan, ¿no? De que, digamos, la moderna, ¿no? De los años 70 para adelante. Ujú. Pues, ¿qué se ha hecho en términos de solucionar problemas psicológicos, ¿no? Y lo que encontrábamos era que no había ninguna solución, ¿no? O sea, los mismos problemas de depresión siguen, los suicidios siguen. No, pero aumentan. Exactamente. O sea, Siguen y no, aumentan. exactamente. No ha habido un cambio, ¿no? O sea, no ha Ajá. habido nada que cambie la condición social, ¿no? Ujú. Entonces, yo decía, pues es que debe de haber algo aquí, o sea, debe de haber un problema. Primero en cómo los estamos formando, ¿no? O sea, cómo los están y los estamos formando. Y por lo tanto, pues hay que meterse en esa discusión. Y lo que encontré era eso, ¿no? De que había en realidad una situación en donde el cuerpo de los propios estudiantes vivía en el abandono, en el Así es. maltrato, y por lo tanto no lo pueden ver hacia afuera. O sea, si no está hacia el interior, no se puede hacer Hubo hacia hubo un estudio, Julio, que tú participaste Ujú. y que se encontró que la gran mayoría de los alumnos Ujú. tenían gastritis, tenían colitis, Sí. tenían insomnio, tenían Ujú. anemia, Sí, tenían de todo, ¿no? sí. Y uno se pregunta, ¿alguien en esas condiciones puede aprender? Lo más probable es que No, no, me parece que no. Ok, entonces los niveles serían bajos. Ujú. Oye, pero instalaron un sistema de alimentación, becas alimentarias. Becas y eso. alimentarias, sí. ¿Y qué sabes de eso? ¿Han funcionado? ¿No han funcionado? Bueno, es una beca que se les da Ajá. únicamente a los estudiantes de promedio menor a 8,5, 7, me parece. O sea, Ujú. tienen un promedio en realidad bajo y solamente es para ellos, no es para los promedios altos. De los primeros altos se presume que comen bien. Se presume, ¿no? Se Se asume asume, a que se así asume es, ¿no? Y no se les da esa posibilidad O sea, tienes que bajar tu promedio para recibir para una. comer, para comer. Para comer. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si se ha hecho como un estudio respecto al tema. Ujú. En realidad lleva muy poco tiempo, no es mucho el tiempo que lleva el programa. Y lo que sí es, bueno, la calidad de los alimentos, ¿no? Que yo creo que es así, Ok. podemos decir que, bueno, escuchado por los alumnos, en realidad yo no tengo acceso a esa beca, pero como tal, pues uno sabe qué se da de comer en la cafetería de la escuela y la verdad es que no es de mucha calidad. Entonces, pues desde pensando primero, ¿no? En una deficiencia alimentaria, pues de que la hay. Persiste. Persiste Aún y se con la beca mantiene. persiste. Aún con la beca, así es. Oye, ¿y si sube el promedio, le quitan la beca? Quién sabe, maestro, no, eso sí no tengo idea, ¿No pero sabes? es muy probable que así sea, ¿no? O sea, que ya no tengan acceso porque no tienen el promedio, y el promedio es básico, o sea, se tiene que tener menos de tal promedio para poder tener acceso a la beca. De hecho, es algo que queríamos como incentivar, o sea, que los alumnos Ajá. sean ellos mismos quienes metan a solicitarse, porque es una posibilidad que tiene la universidad de ofrecerles becas alimentarias. Bueno, por lo menos tienen algo que comer, ¿no? Ya la Ya. calidad lo podemos ir Bueno, trabajando. qué panza llena, corazón contento. Sí, maestro. Bueno, pero entonces, ves que no tiene un cumplimiento esta propuesta de Así formación. es. Entonces, ¿qué es lo que haces? Con Ah, los estudiantes, ujú. bueno, primero era como meterme a investigar, ¿no? De lo Ok. que se trataba o de qué tenía que hacer, ¿no? Ujú. Yo me enfoqué un poco o mucho en el trabajo con el desarrollo de la condición humana en ellos, ¿no? Ajá. Que fue como a lo que me llevó la maestría, ¿no? La maestría me dejó como una parte de decir, el problema de la salud, de la vida, no es nada más un asunto de ser hombre o mujer, ¿no? Sino es un asunto de desarrollo humano. Ujú. Y eso me llevó a cómo lo desarrollo entonces yo con los estudiantes, qué tengo que hacer. Y pues era el trabajo corporal otra vez, ¿no? Aparecía el asunto de trabajar con el O cuerpo. sea, es una persecución permanente del Así es, trabajo maestro, corporal. sí, todo el Ajá. tiempo, ¿no? Entonces me metí al doctorado con esa intención, ¿no? De buscar cómo hacerlo, cómo llevarlo, ya bajarlo, ¿no? Ya no nada más como una idea que puede surgir en el salón de Ujú. clases, ¿no? Sino cómo reflexionar en cuestión de qué se puede hacer con los estudiantes. O sea, cómo convertirlo en acciones, qué se puede hacer para dar una condición diferente en la formación. Y justo que sean psicólogos formados respecto a la realidad que está afuera en el mundo y no desde la academia, ¿no? Sí. Que es esta investigación fuera de la realidad, que parece que se hace mucho avance, ¿no? Mucho reporte, mucha publicación, pero nada de eso tiene un impacto a nivel social, ¿no? Las Sí. realidades no cambian. Se dice que la gran mayoría de las investigaciones en los centros universitarios no tienen ningún impacto social.
Así Ni los es. doctorados, ni las maestrías, ni las licenciaturas, Ni el CONACYT, ni el ni CONACYT nadie más. tampoco tiene ese No, no. impacto. Entonces, ¿cómo enfrentar el reto? Porque me parece un gran reto, ¿no? Sí, maestro. A mí me parece. Sí lo es. Pero, entonces, ¿cómo lo resuelves? Ahora sí, ¿cómo agarras al toro? Sí, maestro. ¿Cómo le hiciste? Sí, bueno, Ya investigaste, sí, ya claro. viste, entonces, ¿ahora? Bueno, la forma era como primero ubicar cuál era el objetivo de nosotros como docentes, ¿no? Ujú. Y también empatarlo con el objetivo de los estudiantes. O sea, ¿para qué estamos ahí? ¿No? Primero Ok. sería la pregunta, ¿no? O sea, Sí, si sí. compartimos un salón de clases, ¿para qué están los estudiantes ahí? ¿Para qué estamos nosotros aquí también? Porque es una cosa de dos, Es ¿no? de dos Y de todos los y de del todos grupo. los demás, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué te planteas? Dices, a Bueno, ver, ajá. ¿el papel del maestro? Así es. El papel del docente, Sí. más allá de solamente pues, tener una formación o transmitir un conocimiento o Ujú. compartirlo o evaluarlo, también tiene que tener una calidad humana. O sea, si el docente no tiene calidad humana, si no ha tenido trabajo a nivel personal, es muy probable que algo lo vaya a atorar, ¿no? Respecto a su propia vida personal y lo lleve a los estudiantes, ¿no? Que era lo que encontrábamos en la escuela, ¿no? Ujú. O sea, hay muchos problemas a nivel personales Sí. que se llevan visceralmente incluso a la propia dinámica de lo que están construyendo. Entonces, el conocimiento que se construye en psicología está tocado por esa condición emocional, ¿no? Ujú. Entonces, ¿No pues, se hablan los profesores? así es, maestro, ¿no? No se hablan o hablan mal, ¿no? Hablan mal de los Hablan otros. mal, se burlan, hay una Sí. condición ahí en donde parece que no hay un diálogo, no hay una forma de entender que todos estamos y formamos parte de la misma realidad. Sí, pareciera ser que ellos son los importantes, o cada quien es Así es. importante. Cuando uno planteó el diálogo y decir, a ver, vamos a platicar, intercambiar, Ujú. ellos dijeron, no, pues esos no hacen nada, Ujú. esos no sirven, eso es brujería, eso está. Así es. Entonces, ¿cómo enfrentar ese diálogo primero con el profe? O tú contigo, ¿cómo lo enfrentaste? Bueno, la forma en la que yo creo que no lo enfrenté, sino fue vivir el proceso, ¿no? Fue un tanto complejo, porque era plantearme como la dimensión que tiene la formación. Ujú. Yo creo que es algo de muchos docentes lo pueden dimensionar y algunos otros no. De que lo que estamos haciendo es construir la realidad de nuestro lugar en donde Ujú. vivimos, ¿no? Del país, Sí. del planeta. Y al hacerlo, en realidad tenemos un impacto muy grande. O sea, parece que no, ¿no? Es que nunca se ve la dimensión, ¿no? Así es, no se dimensiona. Alguna vez me puse a ver la cantidad de estudiantes que tuve solamente en un semestre, ¿no? Y decía, pues eran más de 200. Y dije, ¿a poco tengo contacto con tantos alumnos, ¿no? Pues sí. Y ahí es en donde me di el impacto. ¿A cuántos impactaste? ¿No? Exactamente, sí, Sí, sí. ¿a cuántos sí te creyeron, cuántos no te creyeron, cuántos sí Así te es, siguen, sí, sí, cuántos sí. no te siguen, Sí, sí, ¿no? sí, sí, maestro. Y sobre todo, ¿cuántos se preguntan la necesidad de decir si es necesario cambiar? Así es. ¿No? Sí, sí, sí. O solamente te dan el avión, ¿no? También, Para hay de pasar la todo. materia. A ver, ¿qué Hay le de gusta al todo. maestro Julio? Sí. No, pues le gusta que le hablen de, pues de eso Con eso hablamos, hablan, ¿no? con eso pasan. Con eso Nada más paso. dicen, participan Con y eso ya. paso y ya, levanto Sí, la sí. manita y ya, ¿no? Sí. Entonces, el problema es un poquito más complicado entonces. Así es, maestro. A Es ver, más entonces complejo. tenemos dos elementos. El docente El docente, y que forma parte de la institución así y es. que forman parte de un proceso de montones de relaciones ahí Sí, y que hablan mal de él, que lo acusan, sí, es muy ¿no? complejo, sí. Eso. Y luego los alumnos que tienen su mundo, ¿no? Así es. Su organización o su forma de ver o Su su vida, forma, su su vida, generación, maestro. porque hay generaciones. Así ¿verdad? es. Ahorita estamos en una generación post-COVID. Sí, No, sí, ¿no? Sí, ya todavía, Post-COVID, ¿no? Todavía. Todavía. Y entonces esos tienen otra mirada. Ujú. Entonces, ¿el problema se te complicó? Sí, sí, hubo un punto en que sí fue complejo. Primero justo, ¿no? Hacerse responsable y decir, es que esto depende bastante del trabajo que uno haga, ¿no? O sea, si uno se sigue formando, puede ofrecer una mejor condición Otra a opción, ellos, sí. ¿no? Así es. Y también la claridad de entender la dimensión. Yo creo que eso a veces pues, yo siento, ¿no? Que los demás profesores no dimensionan su acción. Tener un maltrato, ¿no? Tener un abandono, tener un asunto De su vida. de su vida hacia los alumnos, ¿no? Sí. O sea, bajarlo hacia los alumnos o llevarlo, ¿no? Sus propios problemas personales Sí, sí. con algunas cosas. Sí, muchos se terapean en la clase, ¿no? Así es, ¿no? Hablan de su vida personal, ¿no? Y sí. esa es la clase. Sí. Entonces, a lo mejor como caso puede servir, pero Pero es su caso, así permanente. es. Sí, sí. Cada clase habla de su caso. Así es. Sí, sí. Sí. Entonces, eso era un tema, ¿no? Y yo creo que enfrentarlo era justo enfrentarme conmigo mismo, ¿no? O sea, que en realidad tenía que haber una acción de superación, de trabajo, de decir, bueno, pues es que lo tengo que hacer yo, ¿no? O sea, tengo que enfrentarme conmigo mismo y de ir haciendo, ¿no? Lo cual, pues al final de cuentas, pues es un proceso, ¿no? O sea, se hace todo el tiempo. Sí. Y uno va entendiendo también, ¿no? O sea, dimensionar a los maestros como seres humanos, ¿no? En realidad también todos están y forman parte de un proceso. Entonces, quiere decir que, voy a ponerlo así, aquí está la universidad y tú lo ves.
Así es, maestro. Entonces dices, veo aquí y aquí están los profes, aquí están los alumnos, pero aquí está todo lo demás, donde está la institución, todas las reglas, las Todo, formas, la todo realidad, eso. maestro, La realidad, ¿no? En la cual se construye, pero a veces esta se atomiza tanto que es una burbujita, ¿no? Ujú. Pero el espacio áulico, como le llaman ahora, Así es. el salón de clase, tiene una característica muy importante. Ahí haces un trabajo. Sí. ¿Qué hace Julio en ese trabajo? Yo creo que esa es la parte importante, Sí, maestro. Es pero que, si quieres hacemos una cosa. sí, claro, Lo tocamos en el siguiente bloque para que puedas explicar extenderlo. ampliamente el asunto. Así es. Entonces ahora seguimos. Ahorita continuamos, no crean que lo vamos a dar Vamos a por dar una visto, pausa. sino que es que el tema en realidad es interesante porque ahí están los futuros terapeutas de sus hijos, de sus nietos, De de todos. ustedes mismos Así es. y de todos los amigos y conocidos que tengan. Ahí están esos terapeutas, Ujú. pero depende de un profesor Sí, y de un grupo de profesores sí, sí. y de unas líneas de investigación. Así es. Y si esas líneas están todas dispares, todas Ujú. disparadas unas por otro lado, y nunca hay puntos de diálogo ni de coincidencia, pues estamos pensando que hay algún problema, ¿no? Ujú. Tenemos un problemas. problema muy grande. Entonces, ¿cómo resolver este punto, ¿no? Ujú. ¿Cómo entrarle a este punto? Entonces, yo creo que si tú te metiste al campo Ujú. y encontraste estos dos problemas, entonces, ¿cuál fue tu reacción, tu actitud? O sea, te indignaste, te asombraste, dijiste, no, ya valió queso, no, no tengo nada que hacer aquí, o voy a entrarle y le entro. Sí, yo creo que primero no la dimensionaba, maestro, como que No siendo, alcanzabas a ver eso. exactamente, siendo estudiante no la ves, o No, pues no, como usted dice, nada más es complacer al profesor así que está es. enfrente y se Sí, acabó, ¿no? Para tener una calificación y no hay más. sí. Y no meterse, ¿no? En esa condición, porque al final sabemos, o sea, que hay una forma de hablar de cada quien y cada quien acepta sus propias condiciones. Ujú. Y yo creo que ya después, estando del otro lado, sí fue como empezar a dimensionar y decir, pues es que aquí hay un problema que es serio, o sea, no es un tema, digamos, a la ligera, ¿no? No se puede tomar a la Ujú. ligera. Es un tema importante y se está teniendo una deficiencia formativa en los estudiantes y se ve primero en cómo son como seres humanos, ¿no? O sea, Ujú. la actitud que tienen como seres humanos es como van a hacer psicología, ¿no? Y Sí. hay muchas actitudes bastante, pues, con poca humanidad, ¿no? Y si no hay eso, muy posiblemente afuera la dinámica vaya a ser así, ¿no? Yo les digo que es como de, llegan con una persona y la tratan formalmente, ¿no? En el consultorio o en el espacio en donde están, y al final terminan diciendo, ay, esta señora o esta persona otra vez viene, ¿no? Ya no quiero que venga, ¿no? No es que no sean humanos y no puedan compartir lo que sienten, pero a veces es un asunto de, pues, es el servicio, ¿no? Que se está Sí, ofreciendo. es tu trabajo. Exactamente, Y ¿no? debes estar contento que vienen a verte. Así es, ¿no? Porque hay Que tienen consultorios trabajo. vacíos. Así es, que Hay se tienen. consultorios donde nadie se para, Así ni es. las moscas. Sí, sí. ¿Sí? Y como que no lo ven, o sea, como que hay una Sí. separación entre la vida Sí. personal y la acción del psicólogo, ¿no? Ujú. Y se acepta como si eso fuera lo normal. O sea, Sí. la incongruencia entre Sí. esos dos procesos, ¿no? Entre su acción profesional y entre su vida personal. Ujú. Entonces, ahí hay un tema que pareciera ser que el futuro terapeuta, digamos, el Ujú, estudiante, no lo alcanza a ver. ujú. Y tú te ocupas de que lo pueda ver, Sí, te pueda meterse. Muy bien. sí. Julio, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento para desbrozar ese tema, ¿no? Sí, Que maestro. parece ser que es el que nos va a ilustrar por dónde puede ir el trabajo. Regresamos en un momento. Hola. Oigan, esta tarde está algo maravillosa y estamos en la punta de la montaña y aquí vemos la otra montaña que está como vecina del otro lado. Y vean, eso que alcanzan a ver ahí es justamente la montaña. Está entre nubes. Y ahí está la punta, mire, vean. Ahí está la montaña. Están las nubes como, diríamos como testigos mudos, pero no, porque luego caen unos aguaceros que, pues, cuál mudez, tienen un montón de agua. Y ahí se alcanza a ver ese pueblo, este otro pueblito. Pero la montaña nos interesa ahora. Entonces, y las nubes. Y ahí en el fondo, les voy a hacer esta panorámica. En el fondo allá, camero arriba, están unos habitantes. A ver si los localizamos.
Ahí se alcanza a ver el pueblito, pero no se alcanza a apreciar mucho. Bueno, eso era lo que queremos compartirles el día de hoy, esta panorámica de la montaña. Hasta luego. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con ese tema de la formación profesional de los futuros psicólogos de la FES Iztacala, donde el maestro Julio está ahí haciendo una labor y una investigación sobre el tema. Pero yo creo que lo más importante es la propuesta que estás haciendo. Pero te preguntaba hace rato, ¿qué hacías, no? Sí. El cómo, que es la parte vital de tu trabajo. Entonces, ¿por qué no nos describes más o menos qué hace un profesor como tú buscando que se humanicen los otros? Bueno, primero justo, ¿no? Como ubicarlos en la realidad, maestro. Cuando tú dices ubicarlos en la realidad, ¿qué haces? Se tiene que ver, hay una reconstrucción o una rememoranza de la condición social en la cual vivimos, ¿no? Primero desde la psicología y también conectado con el mundo, ¿no? Porque la psicología no está aislado del mundo, ¿no? Sino surgió justo por una necesidad y tiene que cumplir esa necesidad, ¿no? Entonces, el punto es eso, ubicarlos y darles cuenta de en realidad el proceso de la historia de la psicología, ¿no? Como un primer apartado, ¿no? O sea, ubicar que en la psicología no es nada más una psicología hecha en tal país o en tales referencias, sino en realidad ha habido otras formas de pensar que incluyen elementos psicológicos, ¿no? Entonces, a pesar de que no sea la psicología académica, hay otras cosas más allá, ¿no? Entonces, primero ubicarlos, ¿no? Justo el proceso como de indignarlos, ¿no? O sea, saber que lo que les contaron de la psicología en los primeros años era una papita. Exactamente, ¿no? O sea, que no tenía... Híjole, oye, pero ¿cómo reaccionan a eso? Pues hay diferentes reacciones. Hay quienes se encabronan. Así es, hay de todo, de todo. Y hay quienes te dicen, ah, sí. ¿A poco sí, maestro? Sí. Oiga, he vivido engañado. Así es. Y así, ¿no? Hay de todas las reacciones. Okay. Pero ¿cuál es la más? O sea, nomás por pura morbosidad. Bueno, ¿Cuál es la más? Es que, todos están formados en una tradición psicológica y su pensamiento está modificado hacia ella. Entonces, la reacción que recibo siempre, usualmente, ¿no? La mayoría es, pues, de rechazo, ¿no? De tomar distancia, de buscar o sea, tal vez dudarlo, pero no aceptarlo completamente, ¿no? Pero hay algo que les dice... Algo los mueve. Oye, esto que dijo él tiene relación con tu vida. Sí. O sea, no está ajeno como el otro de que un día podrías ver, ¿no? No, está vinculado con tu vida. Sí, ¿eso no es un elemento muy fuerte para hacer que el otro se simbre? Sí, claro que sí. Yo creo que eso es lo que más... hay una parte que se llama la mística de la formación, ¿no? La mística de la docencia, en donde justo tiene que ver con eso, ¿no? O sea, un docente tiene que saber vincular la parte, pues, digamos, profesional, académica, con la vida cotidiana, siempre vinculada. Porque eso permite ubicarnos a nosotros, ¿no? O sea, saber que somos parte del proceso de lo que estamos pensando, ¿no? Oye, le estás bajando mucho el ego, ¿no? Digo, eso puede ser una reacción de decir, oye, pero yo venía aquí para hacer el uy de aquí de la colonia, ¿no? Y resulta que tú le dices, no, mira, eres tan mortal como todos y puedes vivir la vida y puedes ser un chingón, pero si te ubicas en otro lado. Sí, claro. ¿Es un poco la idea? Sí, maestro. La idea es esa. Esa es la idea justo, ¿no? O sea, para allá apunta. ¿Y entonces? Después de eso, primero justo es ubicarlos en la condición social y definitivamente hay reacciones de todos los tipos. Y ya he aprendido como a saber cómo llevar esa situación, ¿no? Porque ya sé que hay quienes no lo van a aceptar. Y usualmente antes era como de tratar de que lo hicieran, ¿no? Como de buscar convencerlos, de buscar que hicieran un cambio o que buscaran opciones. Pero después lo fui dejando y dije, bueno, pues ya, o sea, si no, es su decisión, ¿no? O sea, yo tengo que respetar sus elecciones y si eligen otra cosa, está bien, ¿no? Y le doy espacio a eso también, era como una acción como de tolerancia también, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Decir, bueno, debes de darles lecciones. Así de es. Que miren, yo no me alteré. Así es, sí. O sea, yo los escuché y luego les di una guía. Así es, claro. Es más, puedes pasar conmigo con 10 siendo de otra línea. Así es. Sí, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Sí, esto no es personal. Así es, no es personal. Porque este no es personal, es muy importante. Sí. ¿Lo manejas mucho? Sí, claro. Sí. Justo era eso, ¿no? O sea, que en realidad, pues al final de cuentas nosotros como docentes somos un ejemplo pedagógico, ¿no? Así es. Yo les digo, la forma en la que sus profesores los tratan es la forma en la que tratan a todos en su vida, ¿no? Sí. Y por lo tanto también les está enseñando cómo vivir. O sea, esos son un ejemplo de cómo viven. Le dije, ustedes se vinculan con eso porque ustedes viven igual. O sea, la forma en la que ustedes viven. Dice, eso está bueno. Así es, porque es igual que yo. Así es autoritario, déspota, ¿no? Sí. Está bien. Sí. Y le manda a todos a la goma.
Sí, Ah, sí, sí. así O soy yo. presumido, o Soy tiene el ego muy presumido, alto. Sí. sí, y se cruza de patita, ¿no? Ah, O sea, sí, sí, sí. está bien. Sí, sí, Está justo bien. era esa Sí. parte, ¿no? De reflexionar y de ubicar y decir, a ver, es que eso que buscan en realidad muy probablemente tenga que ver con cosas que no han resuelto en su vida. O sea, Así eso es. que quieren, ¿no? De tener el ego, el reconocimiento y demás cosas, es muy probablemente que tenga que ver con algo que les falta solucionar, resolver en su vida personal. Y la otra cosa es que quizás no tienen la disciplina para lograrlo, Así es, ¿no? porque el otro nada más tiene el ego, Ujú, sí, pero no sí. tiene todo el trabajo de producción. Así es, ¿no? Digo, conociéndote, pues tú tienes una producción que Ujú. otros no tienen a tu edad. Ujú, sí, sí. Digo, así, Sí, ¿no? maestro, sí. Entonces eso significa que no hay un trabajo que respalde a ese ego que el otro tiene, Ujú. ¿no? Sí, sí, está sostenido de nada en Así realidad, es. ¿no? Solamente por manejar algunos Ujú. elementos, ya con eso. Y como tiene el poder. Así es. Hay un autor que dice que hay 3 relaciones, ¿no? Ujú. Que es la relación en el salón de clase, que es la horizontal, Sí. la vertical y la de paternal, ¿no? Ujú. Sí, Y la de cooperación sí, y la de solidaridad, ¿no? sí, Son todo eso 4 o está, 5. todo eso Todo está. eso dice está ahí en el salón de clase. Ujú. ¿Cuál es la línea que tienen casi la gran mayoría de los maestros con tus alumnos que tú ves? ¿Todos son paternales o son competitivos o son cooperativos? ¿Qué fomentan? Yo creo que fomentan diferentes cosas dependiendo de lo que quieren Ajá. construir en ellos, ¿no? Hay Ujú. algunos que sí pueden ser totalmente autoritarios, muy como el estilo pedagógico de hace algunos años, 50 años, 70 años. La verticalidad, ¿no? Así El es, ¿no? vaso vacío, como Así dicen. es. Hay otros que ya es como una pedagogía nueva, ¿no? De ser más cercanos, de ser más colaborativos con los estudiantes, de entenderlos. Y yo creo que no me manejo en ninguna de las dos, ¿no? O sea, como que Ujú. justo es decir, estos modelos pedagógicos siguen manteniendo figuras, ¿no? Claro, Establecidas. sí, Y el punto ahí es que pues somos seres humanos y estamos compartiendo un sí. espacio, ¿no? Lo único que hay a lo mejor es el tiempo, ¿no? El trabajo que se ha hecho. Y eso es lo que se puede compartir con ellos, ¿no? Pero Ujú. en ese sentido no hay una condición así, ¿no? Yo creo que desaparecen esos modelos pedagógicos y se propone un modelo pedagógico diferente en donde la relación pueda ser una relación de seres humanos, ¿no? Y esa relación de seres humanos implica algo que puede llamarse la relación entre un maestro, ¿no? Ujú. Y no un alumno, ¿no? Sino puede ser, ¿cómo se llama? ¿El discípulo? El discípulo maestro, ¿no? Ujú. Entonces puede haber una condición ahí diferente, ¿no? Sí. Aquí hay un problema que la masificación no te permite a veces Así hacer es, esa ¿no? relación, ¿no? Enfocarse en uno, sí. Sí, pero sí aparecen. Ujú. Entonces tú Sí, puedes sí. formar a alguien, Alguien se puede acercar y exacto, y lo decir, puedes formar como un discípulo en ujú, otra línea, en ¿no? otra dinámica, sí. Y ahora sí que se humanizaría de otra manera, ¿no? Así es. Entonces, el problema aquí es cómo están los chavos enfrentando esta nueva realidad. ¿Entran en crisis cuando ya les dices, hay otra realidad, esta forma ustedes Así es, son? hay crisis. ¿Y la crisis en qué consiste para ellos? Pues primero, por ejemplo, ¿no? El tema de la comida, maestro, ¿no? Ah, O sea, decirle, hay una forma de comer y esta no es como la perfecta para su vida, ¿no? La que se ujú. necesita para vivir dignamente y cuesta mucho trabajo dejarlo, ¿no? Una práctica muy sencilla es dejen el sabor una semana, ¿no? Y a ver si con El eso, dulce, a ver si el es cierto, dulce, a ver, dejen el sí, dulce. sí, ¿no? No, pues, Y a veces se meten en discusiones que es así como de, y el tema de lo económico, y el tema de, si no me alcanza, y entonces ya hay que ir como sorteando eso y decir, bueno, a lo mejor sí puede ser una dimensión, ¿no? Pero no creo que no haya tal vez para comer, ¿no? En a ese ver, sentido. están viniendo a la escuela, traen un Sí, sí, celular sí. caro. Así es, ¿no? O sea, Un mejor celular que el nuestro maestro. pues sí, Sí, es mejor que el maestro, ¿no? así es, sí, sí. Bueno, yo no sé ni usarlos a veces, ¿no? Sí, Esos maestro. que tienen. Entonces, ¿cómo entender que sería como un recurso nada más para poder meterte en puya, ¿no? Y decir, Ujú, sí, sí. no, o sea, Decir que no, decir que no no se me puede. quites, pues, No no se me puede, no quites, se puede. ¿no? No se puede y ya te demostré que no, porque no tengo dinero. Así es. Y suena su celular y le habla el Pentágono, ¿no? Sí, sí. Sí, Entonces, sí. ¿cómo entender que esa crisis tiene que ver con esta idea de la conciencia? Ujú. ¿Te has enfrentado con eso? Sí, sí, sí. Hay muchos peros, maestro, definitivamente, Sí. ¿no? De hecho, lo primero que aparece siempre es suena muy bonito todo, ¿no? O sea, porque obviamente, pues es primero plantear la realidad social y Ujú. después decir que hay una posibilidad. Cuando se les habla de la posibilidad, obviamente implica la condicionalidad, ¿no? Estamos Claro. metidos en una forma de vivir y no queremos dejarla. Después de eso viene como este pero más grande, que es el de no se puede, suena muy utópico, ¿no? Es algo que se repite, se repite, se Sí, repite. sí, Pero pues es que son ellos mismos los que renuncian a tener posibilidades. claro. Y ahí en esa condición, ¿cómo lo sorteas? O sea, Ujú. es que es interesante ver Sí. cómo ellos se argumentan y tú contraargumentas, Ujú. ¿no? Sí, sí.
¿Cuál es tu contraargumento a eso? Por ejemplo, con la comida, ¿no? Les digo, inténtenlo, hagan el intento, ¿no? O sea, intenten una semana solamente, ¿no? Que es muy poquito en realidad, pero Sí, o sí. sea, puede ser importante para que se confronten. Y ahí viene la elección, o sea, ellos pueden decidir o no hacerlo, ¿no? Esa recomendación es extra clase, no tiene nada que ver con algo que se va a evaluar ni Sí, nada. sí, Y no. eso es un acto pedagógico fuera, ¿no? Así Ajeno es. a la Y dinámica. no te dicen, oiga, eso no tiene nada que ver con la psicología. Sí, sí, O sea, sí, ¿por qué nos toca ese tema, no? O ¿Qué sea, eso tiene no que ver nada con la psicología? No tiene nada que ver. Sí. Sí, lo dicen, lo repiten, Sí. pero la forma de explicarles es que la alimentación tiene que ver con los procesos en los órganos, luego se vincula con la condición emocional, entonces ahí lo bajo a la psicología, ¿no? Conectamos la comida con las emociones y le digo, aquí está la psicología, ¿no? O sea, para que lo entiendan, ¿no? Hago todo el proceso para que lleguen hasta allá y eso permite, pues ya que lo Que vayan dicen, tomando, ¿no? Sí, ¿se encuentran ellos? Sí. Y se es así ubican. como diciendo, sí, ya me la mató este. Esto las mató todas. Sí. Ok, pero eso te lleva a una reflexión todavía más de elaboración de propuestas más concretas, ¿no? Sí. Entonces, ¿por dónde le entras? Ahí. Después de eso, Ajá. ya, digamos, primero teniendo claro la parte del docente, ¿no? Que sería la primera parte, luego cómo hace su acción, hacia dónde va, cuál es la intención en su formación. El trabajo con los alumnos es la siguiente parte, ¿no? O sea, ubicarse en que los estudiantes tienen una vida, o sea, los estudiantes son seres humanos antes de ser estudiantes, ¿no? Sí. Y por lo tanto tienen experiencias que pues necesitan también, o sea, están en una búsqueda todos, ¿no? O sea, todos, por algo llegaron ahí, ¿no? Eso es lo que he planteado, ¿no? O sea, que llegamos a psicología por alguna razón. Sí. Y tienes que hacer algo, pues. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que yo hago es justo ubicar de dónde proviene en tu memoria este asunto de que te encontraste con la psicología o la psicología te encontró, ¿no? Como una forma de responder a una pregunta que surge de tu interior, ¿no? O sea, algo que quieres hacer, algo que quieres resolver. No solamente tal vez un problema, pero sí lo viste en la realidad afuera, ¿no? Sí, o simplemente hay una cosa que no te puedes explicar y dices, yo necesito algo. Necesito saberlo. Y no sé qué. Sí. ¿No? Y es una búsqueda, ¿no? Así es. Permanente. Sí, entonces eso es lo que he hecho con los estudiantes, ¿no? O sea, justo ubicar, primero en el proceso ir hacia la memoria y usualmente lo relacionaba con el asunto de que en algún punto nos sentimos diferentes o lejanos o ajenos a la realidad que estaba allá, ¿no? Bueno, es que hay un día una fantasía de que uno es original. Así es, ¿no? sí. Yo soy mejor que también. todos, Sí, ¿no? sí. Y bueno, es legítimo que Así suceda es. eso y Sí, tampoco lo vamos a criticar, ¿no? O sea, está bien, Sí. pero veamos. Sí. Y los bajas. Sí. La forma en la que lo hemos bajado es justo ubicar y decir, a ver, usualmente era como una acción en donde tal vez nos excluíamos o nos sentíamos lejanos o era como pensar de si todos los días son iguales, ¿no? Y si pueden ser diferentes, ¿no? Y pues sí, o sea, es una duda que está recurrente. O sea, si un día vimos a tal vez mamá, papá, un día vimos a los tíos, un día vimos a la familia y era la duda de, o sea, siempre es así. O sea, la vida es esto y hasta aquí llega la vida. Y justo la respuesta era que no, al interior habían llamado de que no, o sea, no, hay algo más allá de esto. Entonces ese llamado muy posiblemente los lleva a buscar opciones y es en donde aparece como esta acción de la psicología como una opción para poderse formar, ¿no? Entonces yo decía, cada profesión definitivamente, o oficio, o lo que sea, lo que cada quien se dedique, tiene que ver con algo que surge en algún punto, ¿no? Hay un llamado en el interior que lo lleva hacia buscar esto, porque hay algo que se quiere resolver, que se quiere ofrecer, ¿no? O se quiere ofrendar a la vida pública, ¿no? A la vida social. Y a veces hace falta como ubicarlo. Si no lo tenemos claro, pues muy difícilmente vamos a saber que por ahí es lo que nos está llamando, ¿no? Sí, hay muchos que se quedan, ¿no? En el camino porque dicen, es que no hay nada para mí. Sí. ¿No? Pero sí, andan de un lado a otro y no encuentran. O de una carrera a otra, o saltando. Pero también hay otra parte que es esta sensibilidad que se puede desarrollar. ¿Tú ves que tengan ahora estos alumnos una sensibilidad mayor a los fenómenos sociales, naturales? Okay. ¿Sí tienen esa o están muy alejados de ese proceso? Híjole, pues yo creo que son las dos, maestro. Están como muy cercanos, pero también muy alejados. No, pero si están cercanos y tienen conciencia, yo creo que... O no, porque una yo cosa... creo que poseen información, maestro. Ah, ok, ya cambió la cosa, ¿no? Sí. O sea, porque si es información, entonces quiere decir que, pues, está acá, ¿no? Sí, solo es cognitiva, entonces, solo no es la han un bajado. elemento racional, sí. No le han bajado ni a su corazón, ni a su estómago, ni a su intestino. No le han bajado a ningún lado. Así es. Entonces, eso genera problemas muy serios de interpretación de la realidad. Sí. Entonces, ¿cómo se enfrentan contigo? Porque es un enfrentamiento al final. Sí. O sea, ¿cómo se enfrentan contigo con el argumento? Yo creo que justo poseen información, pero la manejan en términos cognitivos, ¿no?
Por ejemplo, este asunto de que todos tienen conciencia a lo mejor de la tolerancia, ¿no? O sea, en cuanto que toleran a la gente con una preferencia de género diferente, ¿no? Entonces son tolerantes en ese sentido, pero les digo, a ver, ¿qué tan tolerantes son? Y les pongo, ¿no? A relaciones, órganos, emociones, sabores, y les digo, a ver, esto es una forma epistemológica diferente. Se las presento primero y les digo, a ver, generación de la tolerancia, ¿no? ¿Qué tan listos están para aceptar un elemento epistémico, ¿no? Totalmente ajeno a lo que conocen a su realidad? O lo que han, digamos, el marco interpretativo que han manejado toda su vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues ahí es en donde justo les digo, Brota. a ver, sí, sí. O sea, yo creo que eso los abre o los confronta con ellos mismos, porque en realidad no hay tolerancia. Dijo, ay, soy intolerante. Así es. Porque dijo, pero no puedo aceptar esa explicación. Sí, no la aceptan, ¿no? A ver, pero es una cosa que existe hace muchos años. Así es, así es. Este problema del género tiene pocos años como moda en el país. Es una moda, ¿no? Es lo que les digo. Ahí tiene pocos años, entonces, ¿cómo lo toleran? Sí, así sí. alegremente. Sí, es una tolerancia nada más de moda, ¿no, maestro? Así es. Nada más del momento. Porque habría que ver, como se dice, si tu hijo se presenta en eso, ¿cuál es tu reacción? Sí, sí. ¿No? Yo se los confrontaba, decía, bueno, a ver, todos dicen que sí, pero cuando se presenta en la familia, Sí, ahí cambia. porque todos se revientan, porque todos truenan, porque todos se avergüenzan, porque todos tienen un conflicto. Sí. Pues porque no están listos para eso. Así es. Una cosa es el discurso Sí. y otra cosa es la acción. Sí, por eso decía que ellos manejan mucha información. O sea, tienen al alcance de sus manos en el teléfono Sí, sí. mucha información. Estás diciendo algo y ya lo googlearon. Así es, sí, sí. ¿No? Y la pueden manejar, o sea, manejan la Sí, información y digamos es esto, ¿no? Tienen una moda de la tolerancia, podemos decirlo. Pero como usted lo dijo, a nivel interior, o sea, del corazón no es la tolerancia, ¿no? Así es. Pues nos metemos con sus temas personales y no pueden tolerar a su mamá, a su papá, a la gente que tiene. Entre ellos mismos no se pueden Así tolerar, es, ¿no? sí. Entonces, por lo tanto, ahí hay un problema al interior. Al interior. ¿Eso brota en ese proceso? Sí, en ese ¿Sí? proceso sí brota, sí, porque justo es ir a resolver. O sea, si ya ubicamos esta parte de si estás aquí por una razón, ahora sería como pues ir resolviendo las situaciones, ¿no? Porque son las que atoran el proceso, ¿no? Claro. O sea, De aprendizaje y de acción y de intelectura y de Así es. todo lo que quieras, ¿no? Sí, Hasta sí. la digestión. Sí, sí. Uno puede leer un texto y si lo lee enojado, cambia, ¿no? Si Sí. está alegre, se cambia, o sea, totalmente. Completamente. Entonces, Está sí, depre, peor. todo sí cambia. Entonces se tiene que resolver primero esa situación, ¿no? Es un proceso de trabajo con el cuerpo en donde he hecho diferentes cosas, ¿no? Desde bioenergética, constelaciones, ¿no? He hecho como trabajo con ellos en términos de algunos ejercicios, Okay. la alimentación, tomar algunos test, ¿no? O sea, todo eso ha ayudado, ¿no? Es como lo que hice en el proyecto del doctorado. Okay. Entonces, eso fue el proceso de intervención, obviamente con un grupo que pues ya había aceptado, ¿no? Que se dejó guiar, que aceptó el proceso Okay. y le permitió justo conocer ya un nivel más profundo a nivel interior, ¿no? Pero esa es la otra parte, ¿no? A nivel de trabajo interior. Muy bien. Hay dos cosas que a mí me parece que son vitales. Este trabajo que tú estás haciendo y el impacto que tiene, quizás en una o dos o tres generaciones que hayas... ¿Cuántas más o menos has sacado en ese rubro? Bueno, ahorita justo con esto reciente, yo creo que como 3 o 4, justo como desde el inicio del doctorado. Ok, como entonces 3 generaciones. pongamos 3 generaciones Ujú. y esas generaciones van a tener un impacto social. Sí. ¿No? ¿Qué te parece si regresamos en un momento, hacemos una pausa y hablamos de ese tema? Sí, claro. Vamos a regresar en un momento, no se retiren porque se va a poner bien, porque si usted es un profesional o conoce a un profesional de la salud, está vinculado a este proceso que hemos hablado de humanizarse. Regresamos. Doctor, una pregunta. ¿Qué le puede sugerir a las personas que ya se han formado académicamente? Bueno, justo para la gente que ya fue formada o que ya está ya dando su servicio, pues yo creo que el trabajo continúa, ¿no? O sea, es el inicio apenas, ¿no? La formación es parte del proceso, pero pues es una formación continua, ¿no? No se detiene. Entonces tienen que seguir trabajando. Yo creo que al final de cuentas quienes ya han pasado por ese proceso saben que no se detiene, ¿no? Encontramos una cosa, continuamos y continuamos y continuamos. Y además de eso, yo creo que al final tiene que ver con el impacto que tiene, ¿no? A veces es importante dimensionar el impacto que tenemos, dignificarlo, aceptarlo, saber que somos importantes, ¿no? Por muy poco que se vea, ¿no? A lo mejor uno cree o quiere hacer un impacto más grande, pero impactar a una persona a veces es suficiente. Entonces, continuar con ese trabajo
formándose y también dimensionando y aceptando, ¿no? Con un corazón abierto, ¿no? Que en realidad tenemos una labor bastante importante. Entonces eso sería. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con ese tema de la formación profesional de los psicólogos en la Facultad de Psicología de la FES Iztacala. El maestro Julio, doctor Julio, tiene una propuesta de trabajo con estos estudiantes. ¿Cómo es que concretas ese trabajo? Y yo me podría adelantar y decir, Julio, es esperanzador ese trabajo y hay maneras de poder recuperar a gente valiosa que está estudiando y tiene mucho futuro para poder construir nuevas formas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, Julio? ¿Por qué no lo compartes? Sí, bueno, primero era justo partiendo de lo que decíamos antes, ¿no? De primero hay una acción de indignación, de contemplar la realidad y cómo se les está formando. Después ubicarse y decir, pues es que estamos aquí por algo. Y ya después de eso es trabajar con la condición al interior, ¿no? Hay que resolver cosas a nivel personal, ¿no? Ir con los papás, agradecerle la vida que nos han dado, ¿no? También trabajar con la memoria, o sea, qué ha pasado en nuestra vida, ¿no? Lo que nos ha hecho ser quienes somos, ¿no? Y entonces trabajar con esa parte sería como lo que continúa con el trabajo, ¿no? Y es ahí en donde las cosas se ponen complejas porque pues es una elección, ¿no? O sea, hay alumnos que lo van a hacer, otros que no. Y también, aparte de la elección, tiene que ver mucho con esta condición de descubrir el amor a tu país, a tu vida, a tu familia, porque eso es algo complicado. Sé que haces eso. ¿Y cómo reaccionan cuando tú les dices que tienen que enamorarse de las cosas y hacer? ¿Cómo reaccionan? Es que eso es un poco morboso el asunto, pero me interesa porque es que ¿cómo es que un adolescente, un joven que está en ciernes de formarse para ser un profesional, de repente niega que se enamora? Porque muchos se creen duros, ¿no? Sí. Bueno, yo los he visto, se creen duros, se creen así como maduros, y pues lo que hacen es cometer un error tras error. Entonces, ¿cómo reaccionan y cómo los enfrentas en ese proceso? Pues yo creo que a veces es como de, pues se creen pero no lo son, ¿no? O sea, no tienen la experiencia, ¿no? O sea, en realidad hay cosas que no han vivido, ¿no? Y a veces las quieren vivir y se lastiman, les duele, y ya dicen, ya, o sea, ya aprendí, ¿no? Y como dices, se cierran, ¿no? O sea, ya al final de cuentas ya no tienen apertura, se hacen duros, se hacen secos, se juntan con esta condición del reconocimiento, de la condición económica y se pierden, ¿no? O sea, es como vive igual que todos, ¿no? Y ya no tiene, pues se pierde la posibilidad, ¿no? A lo mejor. Ahí podemos hablar de que hay gente que eligió en la ignorancia, no eligió todavía en el conocimiento. Exactamente. Elige ignorar, además, voluntariamente, yo les digo, lo eligen ignorar voluntariamente. Entonces le digo, bueno, ya no es que no lo sepan, ¿no? Sino ahora ya lo poseen, ya tienen información. Ahora no solamente es la elección como dijo, ¿no? Sino en realidad tiene que ver con que pues, no quieren soltar su estilo de vida, su manera en la cual se han construido durante tantos años. O si la sueltan, pues a veces es soltar más cosas, ¿no? Soltar a mamá, a papá, a la pareja, a la dinámica. Y pues no lo quieren hacer, ¿no? Es como de, no, yo quiero esto, ¿no? O sea, puede más lo que desean, como la realidad construida en la cual han vivido todo el tiempo. Y pues no, o sea, no lo quieren hacer y se respeta. ¿Y no lo van a hacer? No lo van a hacer, ¿no? Y muchos te dicen, no lo voy a hacer. Así es. Yo estoy así bien, maestro. Sí, soy feliz, dicen, ¿no? Sí. Y parece que su felicidad es un engaño en realidad, ¿no? O sea, porque no están bien emocionalmente, no están bien corporalmente y pues dicen que son felices, ¿no? Pero ahora que hemos estado trabajando con niños, hay un discurso en los niños que dicen, estoy feliz. Todo el tiempo. Todos todo el tiempo están felices. Y ves a un niñito de 3 años, 4 años, 5 años, estoy feliz, estoy feliz. Sí. ¿Y entonces por qué se enferma? Sí. Entonces, ¿por qué le duele el estómago? Entonces, ¿por qué tiene tos y gripa cada rato, cada semana? Aquí dice que no está feliz. No. Pero ¿no será un discurso de papá, mamá? Es social, ¿no? Y también mamá, papá se alimentan de la sociedad, también, ¿no? la tele, todo. De todos lados comen felicidad, ¿no? Pero es una ilusión nada más, ¿no? O sea, no está sostenido en nada en realidad, ¿no? Está en el aire nada más. Es una felicidad que no se digiere bien. No, pues no. Todo está mal, ¿no? La alimentación, el sueño, las relaciones personales. Pero entonces, ahí, Julio, hay un tema que a mí me interesa, de cómo es que entonces alguien que dice que está feliz y tiene una realidad ajena a su vida, y tú lo confrontas y de repente dice, no, pues déjame a mí así.
¿Podríamos decir que hay una predictibilidad de esas formas de vivir? Sí, sí, es muy predecible a dónde van a llegar, ¿no? Uno Ajá. puede ver justo hacia dónde va a llevar su vida. ¿Tú les dices eso? Sí, en ocasiones sí, cuando es necesario, ¿no? Y a Ajá. veces pues es como, hasta suena a veces amenazante sin querer serlo, ¿no? Ujú. Porque es así, esto te va a llevar acá, acá y acá, ¿no? Y te vas a atorar con esto, con esto, con esto. Y uno lo puede decir y a lo mejor el otro no lo dimensiona, ¿no? Hasta que ya está ahí atorado y ahora sí dice, no, pues sí, sí pasó justo, ¿no? Lo Ujú. que dijimos y no es nada especial, o sea, no se hizo nada mágico en Sí, ese ¿no? sentido, sino No, no. simplemente es ver. Lo que pasa es que aquí tenemos que hablar de que tú ya tienes una dimensionalidad diferente de percepción de la realidad de esos individuos. Ujú, sí, Pero entonces ya puedes ver un poco más allá de la acción que están teniendo. sí, Claro, eso quiere decir que tú también te confrontaste con eso. así es, sí, ¿Tuviste también. también ese mismo proceso? Sí, también, el mismo proceso. Que dijiste, no, a mí no me pasa nada ¿No? de eso. Y al final pasó Al y, final. y ahí Ok. viene uno llorando, maestro, ¿no? Ajá. Así. Y así es, ¿no? Así pasa. Sí, sí, Y yo creo que algo que nos ha enseñado, maestro, es que en realidad siempre hay la posibilidad de hacerlo diferente, ¿no? claro. O sea, que es una enseñanza eso que pasó, Sí. por muy dolorosa, a lo Así mejor por es. tener implicaciones actualmente, siempre pues es algo que ya pasó, ¿no? Ya no nos Sí. puede dañar, ¿no? Lo ha dicho. Así es. Y la otra cosa es que es justamente una enseñanza y un aprendizaje. Ujú. Y tú tuviste una enseñanza y un aprendizaje que puede ser doloroso, Sí, que puede ser así como que se acabó el mundo, que no se acaba. sigue vivo. Sigue vivo. Entonces, Sí, está vivo. y decir, a ver, ¿estás vivo, no? Sí. Ok, Sí. entonces, sí. Se me Sí, olvidaba sí, que me olvidaba estaba que estoy vivo. Sí, a ver, estás en el grupo de los vivos, ¿no? Sí, todavía. Todavía. Entonces quiere decir que tienes una vida todavía, una Así es. posibilidad y puedes construir algo, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Cuando eso sucede, el chavo, ¿cómo reacciona? ¿Cómo los ves tú que reaccionan? Yo creo que primero es una crisis nuestra, ¿no? O ¿Sí? sea, la primera acción de confrontar, de hacer trabajo consigo mismos, pues es sacar todo lo que hay, ¿no? Y lo que hay, pues son muchas emociones, hay muchas condiciones de memoria, ¿no? Mucho dolor, ¿no? Y sale. Y los mueve mucho, los mete en crisis. Pero posterior a eso ya es como de... Se dan cuenta ellos mismos que hay cosas que cambiaron, ¿no? Y que no se dan cuenta a veces, ¿no? Es como de, Sí, esta sí. vez no me enojé, ¿no? Por algo que usualmente me hubiera enojado mucho, esta vez no eché bronca, ¿no? Chico, ¿qué me pasó? Así es, ¿no? ¿Qué me pasó? Bueno, Sí. pasó algo. Así es. Y ese algo tiene que ver con, no solamente con la memoria, Ujú. sino con el marco referencial, vamos a ponerle así, Ujú. este marco referencial donde la realidad ahora la puedes construir tú de Ujú. otra manera. Así es, sí. Porque antes era la impuesta. Sí. Y entonces no hay manera más de que, ¿cuál tomo? Esta. Y ya, la que Ya. se ofrece, la que Sí, ya ¿no? está. Ujú. Pero no tienes la posibilidad de decir, quiero construir otra nueva Ujú. realidad. Y porque eso significa trabajo. Sí. Ahí viene la Ahí parte. viene la otra parte. Sí. A Porque ver. el tema ahí implica un asunto importante, ¿no? Que es el Ujú. asunto de qué tanto uno tiene como esta cualidad de defender algo que suena muy romántico, ¿no? Este asunto del amor, o ser amoroso con uno mismo, con su Ujú. vida, con los otros, pero que no es nada romántico, o sea, es un asunto de trabajo. Así O sea, es. ser amoroso con nuestra comida implica un esfuerzo, ¿no? O sea, Y buscar tienes- los alimentos así es. necesarios para tu actividad. No es sencillo eso, no cualquiera lo va a hacer, No. porque implica un asunto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es en donde la parte, como una categoría importante sería este asunto de que se tiene que descubrir la acción de enamorarse de su vida, de lo que están haciendo con la psicología y de ahí hacia afuera, ¿no? O sea, hacia todo lo que hagan, ¿no? De la vida Sí, sí. en Pero, general. pero ahí, ¿cómo ves ese acto amoroso que ellos hacen Ujú. con el aprendizaje? O sea, Mm. ¿ves que hay un efecto? Sí, al final de cuentas yo creo que justo eso cambia la relación, ¿no? O sea, ya no es Ujú. una relación entre un profesor y un estudiante, ¿no? Sino justo abrirme, yo también me abro, ¿no? En esa condición, o sea, Ujú. muestro, no narro mi vida, pero No les te muestro, terapeus, sí, no te tampoco, das terapia ahí. no caigo en eso, pero Ajá. sí es una condición de decir, bueno, pues que también soy ser humano, ¿no? Y muestro mi humanidad y eso permite que se abran las dos Ujú. humanidades en ambos. Y eso hace como que se supere un nivel de relación, maestro. Y es una Sí. relación cercana, ¿no? Sí, ya no es de autoridad. Ya no hay autoridad, O sea, pues no. hay una relación de humanismo, es. pero hay mística, Así es. ¿no? O Sí, sea, cuando sí. uno se los gana en el sentido de que ellos te escuchan Ujú. y tú los escuchas, Así es. entonces hay una empatía, Sí, pero el aprendizaje cambió. sí. Y entonces aquel que no era nada estudioso, ahora estudia. Sí. Aquel que era medio así, ahora ya toma atención, ahora ya toma notas. Así es. Que hay unos que se van y se ponen así. Nada más, sí, toda la Toda la clase. Sí, clase. toda la clase. Sí, así, ¿no? Y uno dice, ¿ese por qué no se moverá?
Bueno, yo sí, lo veo sí. así. Digo, oye, suelta tus gatitos o suelta tus conejitos, ¿no? Y los tiene ahí. Ya tiene aquí. Sí, sí. Y ya también les digo, oye, ¿cómo se besan los conejitos? Ya, de una vez. Sí, sí. Ay, sí, pero entonces hay una condición donde se rompe el hielo, digamos. Ujú. Sí, Y sí. ahí estamos hablando del aprendizaje. Sí. O sea, Ahí- ¿cómo los ves? O sea, subieron los niveles, subieron las formas de vinculación de lo que tú dices Ujú. y repetí el discurso con otra lógica Sí. o repiten el discurso como periquitos. Yo creo que ahí cambia totalmente Ok. la relación nuestra, porque es lo que decíamos, ya no es una relación solamente como que existe socialmente, ¿no? Ujú. Por eso era la intención de llamarla diferente, ¿no? De maestro-discípulo, porque es justo un acercamiento, o sea, lo hacen voluntariamente, ¿no? Sí. O sea, la mística en la Y formación no abre está, eso. y no está mediando la calificación. No, no hay nada, No hay nada. nada media. Entonces significa que aunque no estemos en el salón de clases, afuera también hay una acción pedagógica. Así O sea, se es. les está formando afuera. Sí, y te van a buscar. Así es, por cualquier situación, problema que tengan, saben que tienen a un ser humano Hay que... que lo va a escuchar. Exactamente. Y te va a decir por aquí. Sí, sí, sí. Y eso no se encuentra, o sea, no No. hay ningún lugar donde se No, encuentre eso. es difícil eso. Así es, Tenemos fama, ¿no? De que escuchamos al otro así es. y orientamos al otro. Pero eso es mal visto por los otros. Ujú. Porque pareciera ser que es un proselitismo, pero no lo es. No, no lo es. Porque yo tengo gente que es conductista y yo respeto, pero viene y busca una opinión. Así es. Y tú orientas. Sí, pues Otros no, que son humanistas, bueno, los orientas, También. no pasa nada. sí, sí. ¿No? Otros que son de experimentales, también los orientas, no pasa nada. Porque estamos defendiendo la vida, ¿no? Y Así ellos es. están vivos y no, Así no es. porque tengan una forma de pensar ideológicamente diferente, vamos Sí. a generar un Sí. rechazo. Porque eso dice un gran nivel de tolerancia Así es. y dice también un nivel de respeto al otro. Habla de tu calidad humana, Tu ¿no, calidad maestro? humana, exacto, Sí, sí. ¿no? Bueno, entonces te metes a ese campo. Sí. Y entonces, ¿cuál es la propuesta que viene? La propuesta después justo es que ellos como estudiantes en formación, Ujú. al final de cuentas pueden llevar eso a otros, ¿no? O sea, que termine siendo una cosa que impacte socialmente, ¿no? Ujú. Que yo creo que eso es parte de lo que hacemos, o sea, sea docente de cualquier nivel, todos generan un impacto. Entonces, Sí. al final de cuentas, es que este impacto tenga más conciencia de que se está haciendo desde la vida, desde el cuidado, desde la tolerancia, desde la compasión, desde las acciones amorosas, pero hacia la vida, no desde la condición social, no desde una Ni tampoco el narrativa asunto ideológica. pasional, ni nada de eso. No, no, nada de eso, ¿no? Ujú. Y que pueden tener una vida y vivir sus experiencias, ¿no? Así También es. es lo que yo les digo, vivan la vida, o sea, la escuela tiene que ser un lugar en donde se puedan responder preguntas que tienen de la vida, o sea, lo que tienen en sus Ujú. vidas personales. Y qué mejor que en la psicología, yo les digo, Así pues es. si la ¿Sabes? psicología debe permitirlo. Pues estás en el mero campo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces búscale. Pero si no, No, pues te pierdes, ¿no? Sí, sí, Te sí. pierdes. Ok, entonces, esta es una propuesta que ahora permea distintos grupos. Sí. Estás, digamos, 5 grupos. Son como 8 o 9 grupos más o ¡Oh! menos. Bueno, este sería un problema o un tema que llamamos laboral. Sí, esa es otra cosa. Otra cosa, y Ese que es tiene otro que ver tema. con el asunto de que puede ser incluso antipedagógico Sí, tener un exceso. de salud para ti, Ujú, ¿no? Sí, sí. Como docente. Es muy demandante, maestro. Así es. No, terminas hablando de algo que no sabías que estabas hablando. Sí, Porque, bueno, yo llegué a dar 5 grupos sí. y al último grupo dije, ¿de qué iba a ¿De hablar? qué estábamos hablando? ¿Estás hablando? Sí, sí. Y Sí pues, me pasa, sí me llega sí, a pasar. te ha sí. pasado, ¿no? Sí, 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 entonces ahí lo que uno tiene que hacer es quizás ir hacia uno sí. y darse un espacio. Tienes que darte un espacio. Ujú, sí, sí. Cada 15 días, cada mes de perdida o cada 15 días, darte una especie de masaje. Sí, sí, maestro. O un tratamiento de agujas. Sí, 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 es ¿no? necesario. Sí, ese es vital y eso hace que te vuelvas a ubicar. Sí, ¿no? mantiene más lúcido. Así maestro. es. Ujú. Y no te enredas con, ¿qué le dije al otro? ¿Cómo fue al otro? Sí. Que pues ya dije Sí esto llega a otras pasar, veces. sí llega a pasar. Sí pasa. Ok, entonces, ¿cuál es digamos, la perspectiva que tienes de estos estudiantes y tu pronóstico? Okay. ¿A dónde va? Bueno, yo les decía siempre, ¿no? Que yo respeto sus decisiones, ¿no? Si ellos Ujú. no confluyen con lo que yo les estoy enseñando, yo cumplo con mi objetivo, que es mostrárselos, ¿no? Entonces les muestro las opciones. Usualmente no tienen opciones, ¿no? Entonces ya les mostré, Ujú. ¿no? Aquí están las opciones, ustedes toman la decisión, ¿no?
A partir de ahí, depende de quién decida aceptarlo o no, hay una condición de pues empezar a dejarse guiar, ¿no? Que sería otra condición importante. O sea, se tienen que dejar guiar, ¿no? O sea, no tiene que haber esta resistencia de decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues hazlo y ve qué pasa, ¿no? O sea, no es que se acepte nada más porque sí, sino que se tiene que vivir la experiencia y eso permite que encuentres algo, ¿no? Pero la tienes que vivir, ¿no? No la protestes, no le pongas un pero, hazlo, inténtalo, ¿no? Y después de eso, yo creo que sería como... Hay mucha esperanza en eso, ¿no? Que era un tema que yo buscaba, ¿no? Que al final de cuentas lo que yo encontré justo en esto fue eso, que había una esperanza, había posibilidades, ¿no? O sea, no estaban ya determinadas las cosas, sino se podían cambiar. Sin importar lo que hayamos pasado, se puede hacer algo, ¿no? Sin importar que se piense diferente, que se tengan otras ideas o opiniones. Historias dolorosas todos tenemos, ¿no? O sea, no podemos evitarlas, ¿no? Pero al final de cuentas lo que importa es qué haces con ellas, ¿no? O sea, cómo eso te lleva hacia buscar algo. Y pues lo que les he dicho, ¿no? O sea, no quiero, como yo les digo, no voy a demeritar su dolor, ¿no? Les digo, pues todos tenemos, o sea, aquí no ha sufrido aquí, o sea, todos sufrimos, ¿no? Entonces el punto es que hacemos a partir de eso, ¿no? Y no hay como... ¿Te quedas como en el dolor permanente, en la Así queja es. permanente, en la tragedia permanente? Sí. ¿O eso te fortalece, no? Sí, se vuelve como un pretexto, o sea, Así para es. la vida. Para no hacer. Para no hacer, para no crecer, para decir... Aunque también se otros- podría voltear y decir, bueno, ya que es un pretexto, ya no quiero sufrir así. Así es, sí, Sigo lo cambio, trabajando. hago algo diferente. Así ¿no? es. Y sí, y bueno, el pronóstico es ese, maestro, que en realidad, sin importar, todos los estudiantes tienen posibilidades, ¿no? Y bueno, yo lo veo y para mí es muy esperanzador, o sea, de verdad que disfruto mucho estar ahí, ¿no? O sea, como que me mete en una dinámica en donde me ayuda a pensar a mí, ¿no? O sea, estar con ellos es una acción de aprender dos veces, ¿no? De lo que ya poseo y lo que les enseño, me hace pensar ciertas cosas, ¿no? Y pues eso lo disfruto y creo que eso al final de cuentas se ve en los estudiantes, ¿no? Y bueno, depende ahí de los que decidan o no. Si deciden, pues siempre hay un camino, ¿no? Se les puede ir mostrando, se les puede ir enseñando, ir guiando con diferentes cosas para que resuelvan sus procesos personales y justo que ellos vayan encontrando también esta mística de estudiar psicología que a veces pues no aparece, ¿no? En la psicología como algo académico y la experiencia como íntegra de pensarlo desde la psicología, ¿no? Sí, porque la otra es caer como en el abandono, ¿no? Total de estudiante o de docente estudiante y pues que yo vengo y cumplo mi objetivo y se acabó. Muchos son así, ¿no? Yo decía que incluso los promedios más altos son así. Y era preocupante porque decía, pues es que estos tienen buenos promedios y son los que tienen pues consideraciones, ¿no? La institución les da consideraciones, los premia, pero pues en términos de reflexión... Son los peorcitos. Sí, ¿no? Solo repiten lo que está en los textos, ¿no? Muchos de ellos no se titulan. Pues también, ¿no? Esa es una estadística, Sí, se sí. titulan más los que tienen promedios de 8. Sí, son los más los que titulados. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Son los más macheteros. Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final, Julio? Bueno, yo creo que sería importante como entender que la psicología tiene un lugar, una labor social, ¿no? Y que nosotros como docentes y los estudiantes también tenemos un compromiso con eso. O sea, estar estudiando implica hacer un servicio a todos los demás, ¿no? O sea, por eso estamos estudiando, ¿no? Al final de cuentas tiene que llevarse hacia afuera y ese servicio tiene que ser de calidad. Y es una calidad humana, ¿no? No es una calidad nada más de poseer referencias bibliográficas o basar todo en un tipo de conocimiento, ¿no? Sino que tiene que ver con el tipo de servicio que se ofrece desde la condición más básica como una relación interpersonal. Y también ahí producir conocimiento. También es la Ahí, otra nuestra, ¿no? O sea, crear conocimiento. ahí estamos en el inicio, ¿no? Ya después viene la otra cosa de ahora ustedes pueden construir, ¿no? Exacto. O sea, no nada más repetir, sino ustedes pueden proponer sus propias ideas, ¿no? Sí. O sea, no se queden solamente con lo que les hemos dicho a nosotros como docentes, sino ustedes pueden buscar. Les digo, yo no he vivido lo que ustedes han vivido desde su experiencia personal. Ustedes pueden proponer algo totalmente diferente que se pueda acoplar, ¿no? Sin competir, sin discutir, sin ánimos de entrar en conflicto, sino justo cooperando, porque al final todos aportamos a la sociedad. Muy bien. Julio, hemos llegado a la parte final del programa y ¿por qué no nos compartes tus redes, tus correos, tus lugares donde trabajas? Okay. Y si alguien requiere alguna asesoría, un apoyo, no sé, pues que te pueda localizar. Sí, claro. ¿Cómo es? Bueno, trabajo en dos espacios específicamente. Uno está cerca de la FES Iztacala, en Tlalnepantla, y el otro está en Zumpango, en el Estado de México, los dos. Y mi teléfono es 5542-349863. Y nada más. Ahí te pueden localizar. Ahí pueden localizarme. WhatsApp o te sí, hablan, llamada, WhatsApp, y para consulta, para lo para que sea. terapia, para asesoría, para lo que Para quieran. lo que quieran, sí. Vale.
Muy bien. Bueno, pues Julio, muchas gracias, de verdad. Gracias Y a es usted, es esperanzador saber que hay gente como tú trabajando con los chavos Gracias. y que están haciendo que despierten las conciencias, ¿no? Y Sí, ese gracias, trabajo, como dice el dicho, en la toma de protesta en la universidad, Así. sino que la La nación. sociedad te lo demanda. Sí, ¿no? maestro, sí, sí. Muy bien. Pues Sí. muchas gracias otra vez. Gracias, maestro. Nos vemos en la próxima y suscríbanse y denle like porque estamos a punto de llegar a los 100 programas y queremos llegar a esos 100 programas con una sorpresa y ya les avisaremos con tiempo. Vamos a ir dejando señales, ¿no? Algunas pequeñas señales. Daniel ya saben que los va a asombrar. ¿Vale? Nos vemos a la próxima.